Esto es Tertulia, un espacio de libre opinión. Hola, hola, muy buenas tardes. Esto es Tertulia, un espacio libre de opinión. Hoy, 7 de junio del 2020, tenemos un tema importante para la sociedad hondana y porteña, algo de lo cual en el día a día nunca nos damos por entendidos o nunca nos acercamos a esto. Es algo que necesitamos como sociedad, es algo que queremos y debemos crear, construir juntos, y a lo cual la Generación por la Dignidad y personas muy profesionales de Puerto Bogotá, Honda y la región, y que han tenido algún vínculo con nuestro corregimiento o la ciudad vecina, quieren aportar. Es algo que no se construye de la noche a la mañana. ¿De qué les hablo? De la identidad de nuestra sociedad, de nuestro territorio y todo lo que nos rodea. Por eso hemos tenido la oportunidad de afrontar una nueva idea, como siempre, la Generación por la Dignidad teniendo buenas y mejores ideas en pro de la comunidad y todo su entorno, hasta del medio ambiente. Tenemos invitados excelentes el día de hoy. Él es el ingeniero Gerardo Hamid Hernández, ingeniero civil, especializado en gerencia de proyectos. Como también tenemos a Sergio Andrés Castro, antropólogo especializado en arqueología, candidato a doctor en arqueología. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Sergio, Gerardo, bienvenidos. Sergio. Felipe, muchas gracias por la invitación y pues nada, aquí estamos para la tertulia. Bueno, muchas gracias por la invitación, Felipe. La verdad, pues me siento muy contento de que, pues de estar en este espacio, que me hayan tomado en cuenta. Creo que digamos que es un tema de discutir, de reflexionar, sobre todo pues para los procesos políticos y pues comunitarios que están llevando adelante. Entonces, pues muchas gracias por la invitación también. Vale, Sergio. Aquí en Puerto Bogotá me hicieron hace poco una pregunta. Me decían, bueno, Luis Felipe, en la tertulia siempre se invita gente de afuera. Esta vez el tema es construyendo identidad, y la identidad pues creo que se construye a partir de nosotros mismos. Entonces, ¿por qué hay personas que quizás no hemos visto? Bueno, voy a contarles quién es Sergio Andrés Castro. Sergio Andrés Castro es un estudiante, bueno, en su época cuando intervino en Puerto Bogotá, era estudiante de antropología de la Universidad Nacional, hizo su tesis de pregrado aquí en Puerto Bogotá, de hecho la tengo aquí, es una tesis que él mismo nos regaló a toda la familia, es muy interesante, se llama Entre camas, trinchos y guambeos, reconocimiento del saber y la técnica en la configuración del paisaje cultural en la zona de los raudales del río Magdalena. Y es una intervención muy, muy bonita en toda la orilla del río Magdalena y en toda nuestra población. Por lo tanto, Sergio Andrés también hizo parte de los antropólogos que estudiaron este hallazgo que hubo en la carrera primera, todos supimos de esto, y hizo parte de este grupo que evaluó aquellos hallazgos. Así que el vínculo que existe de Sergio Andrés con Puerto Bogotá y la comunidad es muy, pero muy importante, y yo creo que ustedes quisieran felicitarlo así como yo en su momento lo hice y lo hacemos hoy también, felicitarlo por querer a nuestro corregimiento, querer a nuestra sociedad. Ahora, pasémonos a Gerardo Hamid. Gerardo Hamid Hernández es un ingeniero civil, él es hondano de nacimiento, tuvo que emigrar
a Bogotá a estudiar, a hacer su familia, a trabajar, y nunca se despegó de la idea con la cual se fue, y es crear la identidad de Puerto Bogotá. Él es el dueño de la idea de decir, o de Honda, de la región. Él es el dueño de la idea de crear nuestra identidad, y es el que quizás nos va a guiar en este nuevo proyecto. Gerardo es amigo personal, igual que Sergio, pero Gerardo siempre ha estado en los grandes debates, detrás de la Generación por la Dignidad, detrás de la opinión de nosotros en la sociedad, siempre ha tenido ese acercamiento y siempre ha estado detrás de nosotros guiándonos cómo hacerlo. Entonces, arranquemos esta tertulia, creo que es algo muy bonito para todos. Bueno, Sergio, tenemos una gran duda, y la duda es, bueno, vamos a crear algo, pero ¿esto qué es? ¿Qué es la identidad para una sociedad, Sergio? ¿Sonido? Sí, ya. Bueno, pues me parece esencial empezar con esa pregunta, precisamente porque finalmente, bajo la palabra construir identidad, yo creo que hay que reflexionar muy bien sobre qué significa eso. Primero, qué significa identidad, y también, pues, qué significa y si es posible, o sea, es decir, si cabe dentro de las posibilidades eso de construir identidad. Digamos que en un sentido muy básico, pues como que la identidad es una forma en la cual los seres humanos nos relacionamos a partir de semejanzas. Y como es a partir de semejanzas, pues también estamos definiendo en ese momento las diferencias. Y por lo tanto, pues digamos que es un concepto complejo que guarda en sí mismo mucha discusión. Digamos, de esas discusiones puede ser como esa inercia histórica que nos hace comunidad, digamos, que se mantiene en el tiempo y que nos forma, como que nos forma lo que hemos estado, pero pues también está el cambio y también es hacia el mundo o la sociedad que nosotros queremos llegar a ser. Digamos que él también encierra esa contradicción entre lo que permanece y lo que cambia. Es importante el concepto, y digamos que en un modo muy básico, la identidad se concibe es eso, cómo definimos eso que somos nosotros mismos o esa misma edad, y cómo definimos esa otra edad. Hay una arqueóloga pues que trabaja muy bien el tema en relación a eso, y ella ella es Almudena Hernando, ella define la identidad como la manera en cómo nosotros nos concebimos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el mundo. Eso entendiendo pues que también parte de una necesidad del ser humano, de la cual nosotros necesitamos como tal sentirnos parte de algo o algo. Y, y pues también es claro en decir que no todas las identidades visibilizan esa necesidad. Es decir, es imposible pensar un individuo que no sea, que no tenga como tal, o sea, que no haga parte de una comunidad. Sin embargo, es posible pensar un individuo que no valore o que invisibilice esa pertenencia que tiene esa comunidad. Finalmente es lo que juega pues, la sociedad capitalista, y es lo que, digamos, es el proceso de individualización que se ha dado en toda la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha sobrevalorado la categoría de individuo, y se ha negado como toda esa parte relacional, o eso que nos hace conjuntos a una comunidad en específico. Digamos, como estamos definiendo eso de quiénes somos, pues es importante ver que eso entra dentro de un juego de poder también, pues específico, porque finalmente, ¿quién es el que está definiendo o bajo qué criterios definimos qué somos y qué no somos? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, en la sociedad colombiana alguien puede decir nosotros somos católicos, o por ejemplo nos encomendamos a la Virgen del Carmen en nuestra constitución política, pero pues siempre va a haber un grupo en el que dice, pues porque es nuestra condición humana, que siempre somos diversos, y es porque yo no soy así, sino yo soy diferente. Y esa diferencia, finalmente también se convierte como en un
como en un mecanismo de visibilización social, de lucha social. Entonces, hay un antropólogo que se llama Paduray, él habla de cómo, digamos, los estados tienen la urgencia de hacer una identidad nacional, de que todos nos hagamos parte, de, por ejemplo, decir qué es ser colombiano y soy colombiano, pero al mismo tiempo de que hay esa necesidad de generalizar y de unir a las personas, también hay un grupo en el que va a ser minoría y que va a decir yo voy a ser diferente. Y ese grupo siempre va a existir en todas las comunidades, en todas las sociedades, y lo que va a hacer es que ese grupo mayoritario va a sentir un miedo hacia ese grupo minoritario. Y digamos, a Paduray lo habla como una preocupación por lo incompleto, una angustia por lo incompleto, él lo dice. Entonces, pues finalmente todo eso va a que el concepto de identidad finalmente es muy variable, es muy cambiante, no es algo que se mantenga, no es algo que sea esencial en el tiempo, sino que todo el tiempo se está redefiniendo, es una dinámica constante también pues, con los dispositivos de poder y pues, con los acuerdos sociales que se lleguen a hacer. Digamos, o sea, en un comienzo yo pensaría como que no es posible concebir alguien sin identidad, porque todos lo tenemos, es una condición del ser humano, y desde ahí, pues es importante ver cómo, o sea, cómo construir identidad si ya tenemos una. Entonces, tal vez el concepto de construir identidad puede ser cambiado, puede ser, digamos, mejor entendido como una deconstrucción. Porque si ya tengo una identidad con la cual he crecido, con la cual me he formado, con la cual me he relacionado con los otros, pues en miras a crear una nueva, en miras a crear una sociedad mejor, pues entonces lo que necesito es desconstruir esa identidad que tengo y bajo qué criterios hay que deconstruirla. Entonces, digamos que el concepto de identidad es bastante complejo y es bastante interesante en el sentido de que también giran muchas escalas, como entre lo individual, en cuanto nos concebimos a nosotros mismos, que eso va desde nuestro cuerpo, la manera como nos representamos a sí mismos, pero también hacia cómo nos vemos con los demás, cómo nos relacionamos con los demás y cómo es colectivo. Es la forma también como nosotros entendemos el mundo. Ahí, digamos, y metido en ese juego de poder, pues también podemos citar la definición de Raymond Williams de hegemonía, en donde una visión del mundo va a pasar por encima de otras visiones de mundo. Y al momento de que va a pasar encima, pues va a ser de un modo violento. Una se va a conseguir como hegemónica. Entonces, digamos que todas esas son las cosas que hay que pensar al momento de decir vamos a construir identidad, eh, porque bueno, ahí hago la acotación de que tal vez sea un deconstruir más que un construir, pero yo también estoy seguro que es un generar nuevas formas, porque aunque, digamos, aunque el sujeto es una reproducción como tal de la norma o de los dispositivos de poder específicos en la sociedad, pues digamos que esa norma también es creada al mismo tiempo que es actuada. O sea, necesita de nuestra acción para que esa norma sea instaurada en una sociedad. Si nosotros cambiamos nuestras acciones, pues es posible crear cosas nuevas. Y de ahí también está la posibilidad de crear cosas. Digamos, para cerrar la pregunta y no extenderme más, digamos, Apadura inclusive habla de comunidades imaginadas, y las comunidades imaginadas hablan de cómo nos relacionamos, nos asemejamos a otras personas, no tanto por la inercia histórica con la que llevamos, ni por el lugar donde nacimos, sino también hacia el mundo posible que vemos. O sea, nos unimos en comunidad y nos compartimos, nos relacionamos hacia el mundo que queremos en un futuro. Digamos que es bien importante, me parece importante resaltar ese concepto. Vale, gracias, Sergio. Esta identidad, como le dice Sergio, no es fácil construirla, no se hace de forma individual si queremos tener una identidad colectiva. Sí hay una identidad hecha como sociedad, sí está construida, pero necesitamos saber cuál es, o revivirla, o construirla, el término que ponía Sergio. Gerardo, usted, desde este punto de vista, ¿dónde halló la falta de identidad? O pues que existe una identidad ya planteado, como lo dice Sergio, pero pues que existe una identidad, pero ¿dónde halló que había que construir y ahondar
ahondar en el tema, estar más específico en esta identidad. Bueno, pues Felipe, yo hago parte de un gran grupo de personas en Onda que compartimos algo en común, eh, pero que tal vez no lo sabemos, y es que yo también me fui de Onda, ¿sí? Entonces, iniciando por ese punto, empezó mi experiencia con el tema de la identidad. Cuando nosotros salimos de nuestra población, de Puerto Bogotá, de Honda, y llegamos a una ciudad, sea Medellín, Bogotá o cualquier otra ciudad que nos acobije, siempre nos encontramos con un golpe que nos da la vida porque las cosas no son iguales a como nosotros las estábamos viviendo anteriormente. Y empezamos a darnos cuenta que la gente ve la vida de una forma distinta, tal vez con el mismo objetivo, porque todos tenemos el mismo objetivo que de pronto es salir adelante, superarnos, tener nuestra familia, pero sin embargo lo ven desde un aspecto muy diferente, ¿sí? Eh, Hay una similitud muy particular y muy curiosa que uno encuentra dentro de las personas de una capital como Bogotá o una ciudad como Cali o una ciudad como Medellín. Y esa similitud puede ver en la personalidad tanto de las personas como de la población en general. Entonces, hay algo que los relaciona y eso lo utilizan como una estrategia de venta de ellos mismos. Y desde ese punto fue que me empecé a dar cuenta que eso no lo tenemos nosotros. ¿Por qué nosotros no tenemos una particularidad que compartamos o por lo menos identificada dentro de nuestro contexto social? Esto ha sido una observación de muchos años. Yo la verdad me he dedicado pues a lo que todos hacemos, a estudiar, a trabajar, pero a medida del tiempo y de todas las experiencias, eh, eso se ha ido viendo más evidenciado cuando le he puesto más atención. Entonces, afortunadamente, en algún momento pude conversar con una persona que pues, es de gran apoyo y, y lo planteábamos de esa manera y decíamos, bueno, pero ¿cuál es la identidad que nosotros? ¿Nosotros quiénes somos? En Puerto Bogotá, ¿quiénes somos? Y en Honda, ¿quiénes somos? Yo cómo me veo y cómo veo a mi vecino, cómo veo a la persona que me vende la carne, a la persona que me transporta en el taxi. Y eso no lo tenemos muy claro. Tal vez porque simplemente nuestra identidad, como lo decía ahorita y no lo acotaba Sergio, eh, no la tenemos identificada, valga la redundancia. La tenemos porque tenemos una identidad, obviamente la tenemos, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Busquémosla. ¿Dónde la tenemos? ¿En dónde la encontramos? Y desde ahí empieza la curiosidad. ¿En dónde buscamos? ¿En la gente? ¿En las circunstancias? ¿En lo que vivimos? ¿En los hechos? ¿En la historia? Es básicamente lo que marca toda la pregunta que en algún momento surgió. Vale, Gerardo. Entonces, teniendo esa identidad y sabiendo que existe y teniendo nosotros quizás las manos puestas sobre la comunidad en este sentido, y pues hagámonos una idea, empezamos a construir la identidad y la construimos. Listo, lo logramos. Somos, pongámosle otra palabra, no somos paisas ni rolos, sino somos hondanos. Bueno, otra palabra que no sea honda. En eso es lo que le entiendo a Gerardo. Pero, ¿y para qué sirve eso? Creería yo que sería la pregunta siguiente, Sergio. ¿Para qué serviría tener una identidad clara? ¿Por qué hay que hacerlo? Bueno, pues digamos que la UNESCO tiene una frase que me parece, digamos que es como su frase que el insignia por la cual se rigen. La UNESCO es la entidad que, pues digamos que da todos los lineamientos, tanto políticos como legales, en relación al patrimonio. Y la frase es la siguiente, es como si la guerra nació de la mente de los hombres, es en la mente de los hombres en donde debe salir la paz. Básicamente es eso. Entonces, pues digamos que me parece importante traer a colación esto porque finalmente entre la noción del patrimonio, pues digamos que en mi caso como arqueólogo y como antropólogo, pues es como el concepto que estoy más afianzado.
En ese concepto de patrimonio pues está escondido esa necesidad que hay nosotros unirnos como sociedad para una paz, o sea, para rechazar, digamos, las formas las formas violentas de relacionarnos con un otro. Entonces, digamos que por eso en esencial, o sea, eso es lo esencial. Digamos que toda sociedad, como digamos, toda comunidad tiene como tal unos patrimonios o un patrimonio, una idea de patrimonio, una idea de identidad también ya definida. La cuestión es que de generación a generación, pues ese concepto se va discutiendo y se va cambiando, porque finalmente lo que decide que perdura en el tiempo o no perdura en el tiempo, pues es una discusión constante y es necesario darla y sobre todo es necesario darla desde las generaciones más jóvenes porque finalmente nosotros cómo estamos definiendo la sociedad para las sociedades futuras, para las generaciones futuras, y en ese sentido por eso es importante. Entonces, digamos, no sé, en Onda patrimonio, y está muy claro para todo el mundo pues, que son las edificaciones, digamos que hay una historia colonial bastante importante, es algo que se está reproduciendo una y otra vez en las historias, digamos, entre comillas, oficiales que se cuentan respecto a Onda. Pero, por ejemplo, ahí donde está Puerto Bogotá, en la historia colonial o en la historia más republicana, o qué pasa con las personas que no vivieron en el centro histórico bonito y hermoso, sino que vivieron en otro sitio, en otros lejanos, donde están los indígenas, donde están los negros. Digamos que la manera como normalmente opera el patrimonio es pues como que siempre va relacionado con un capital, con la clase social que está que tiene más capital cultural. Entonces, digamos que se sobrevalora todo ese capital cultural, como la pintura, la edificación, la arquitectura, todo, y todo lo que no hace parte de esa élite, entonces se convierte en una especie de cultura popular. Y esa cultura popular, entonces, pues digamos que se transmite más oral, de una manera más oral, pero también es más peligroso de que caiga en el tiempo, de que se vaya, pues digamos que no se nombre. Pues digamos que ahí digamos, es un trabajo importante de trabajo de hacer si queremos construir una sociedad mejor. En ese sentido, si queremos construir una comunidad mucho más igualitaria, pues hay que visibilizar la historia desde todas las esferas sociales y no solamente desde la élite pues, que maneja como tal. Digamos que hay muchas versiones, o sea, se pueden dar muchas versiones de la historia. Un ejemplo reciente, digamos, hay una discusión respecto a cómo se mira la conquista de América, por ejemplo, que para nosotros en América lo vemos como conquista, pero para otras personas se puede ver como civilización. Son distintas versiones de unos mismos hechos y la manera como se va a socializar ese tipo de historia pues es la que va a quedar la queda en el tiempo. De ahí la importancia de hacer una versión de la historia que no esconda las relaciones de dominación, sino que al contrario las visibilice y desde ahí construirla. Pensaría que es lo importante. Digamos que en ese sentido de construir identidad, pues se resalta mucho, o hay que resaltar mucho, la manera pues, como se entiende o como se debería entender el patrimonio, ya sea material, de una manera participativa. Y en ese sentido es que la historia no se hace desde un solo punto de vista, sino que sea diversa desde las fuentes que se manejan, desde la manera como se escribe. Pues solo así, digamos, se puede llegar o sea, tiene importancia o tiene relevancia eso de construir la identidad. Claro, Sergio. Decía algo, Sergio, muy importante y es, ¿dónde está Puerto Bogotá en esta historia? Y esto es lo que tenemos en mente, es quiénes somos, Puerto Bogotá, qué es, qué fue en la historia, porque pues sabemos que la historia de Puerto Bogotá, la historia de Honda, perdón, la de Puerto Bogotá está muy ligada a la historia de Honda. O sea,
todo aquel que me hable de la época de la colonia y de todo, entonces nos vamos a Honda, a la calle de las Trampas, nos vamos a tal lugar, nos vamos a los puertos en la época de la navegación. Quizás la mayoría de historia está en Honda, pero en Puerto Bogotá también ocurrieron muchas cosas. Y en Puerto Bogotá hubo una época en que fueron llegando familias, fueron construyéndose a Puerto Bogotá. Toda esa historia hay que revivirla y ya les vamos a decir de qué forma vamos a empezar a jugar y a divertirnos con esta historia. Y pues asimismo crear identidad. Gerardo, aquí es donde decimos, bueno, ¿para qué sirve esta identidad? Pero yo creo que usted debe tener una opinión desde nosotros mismos. Sergio quizás la ve de manera general. Desde nosotros mismos, ¿para qué nos serviría en ese día a día? ¿Para qué serviría tener una identidad? Bueno, voy a arrancar desde el tema de la historia porque me parece que es importante porque la identidad es lo que somos hoy en día, pero también pues tiene un contexto muy importante con la historia, ¿no? Tiene un rol fundamental en un conjunto de conocimientos, de legados, de realidades y de una historia compleja que nosotros como población a lo largo del tiempo hemos vivido. Conocer sola- no solamente la historia, pero otras historias nos ayuda en nuestro crecimiento como sociedad, ¿sí? Siendo capaces de conocernos, de comprendernos, de racionalizar y de tomar esa información para seguir construyendo día a día nuestra realidad, nuestra realidad que nos aterriza a nuestra identidad. Tener una identidad definida nos hace ser una sociedad, pues yo desde mi punto de vista lo veo de muchos aspectos. Primero, nos permite ser una sociedad más consolidada, igual también nos ayuda a identificarnos más claramente con nosotros mismos, a tener un sentido de pertenencia mucho mayor al que de pronto hoy tengamos, porque yo no puedo decir que, que no todos estemos orgullosos de ser de la región de donde somos. Personalmente soy supremamente orgulloso y inflo pecho cada vez que tengo la posibilidad de decirlo, pero tener una identidad definida nos ayudaría a ahondar aún más en ese sentido de pertenencia que todos podemos tener. Y adicional a eso, viéndolo a un futuro, la identidad nos permite crearnos como una marca de ciudad, de población, de gente, que de esa forma, con esa marca, nosotros podemos vendernos al mundo, al país, podemos vendernos a las demás personas. Si nosotros como sociedad queremos que llegue turismo, que llegue industria, que llegue educación, que lleguen y que lleguen y que lleguen a nuestra sociedad, nosotros en principio debemos tener una identidad definida. No es la regla general, pero sí es una alternativa para poder hacerlo de una manera más viable. Es una forma de vender nuestra población, es una forma de crecer y de proyectarnos a un futuro como una sociedad mucho más grande de lo que somos hoy en día. Si yo tengo mi identidad definida, si Honda, si Puerto Bogotá, que yo siempre he creído que somos una misma población, tenemos una identidad definida, entonces vamos a poder de la misma forma, de una forma definida, vendernos hacia el exterior, hacia la parte, hacia las personas que no hacen parte de nuestra población. ¿Sí? Esa es una ventaja grandísima que yo creo que en este momento no estamos aprovechando, que por el contrario estamos siendo víctimas de no tener una identidad definida y que de manera urgente nosotros tenemos que progresar en ese aspecto. Claro, Gerardo. Sergio Andrés ha estado muy atento, como lo conté en el inicio de nuestro programa, de Puerto Bogotá y ha estado siempre ahí, pegadito a Puerto Bogotá, a Honda y a la región. Eh, Dentro de todo lo que se ha estudiado, Sergio Andrés, y ha podido, lo más importante y me parece bonito recalcarlo, y es que pues yo lo acompañé, mi primo, bueno, mucha gente lo acompañó a ir al punto donde se crea esta identidad, o bueno, se crea desde muchos puntos, pero uno de los puntos donde se crea esta identidad y es el río. Sergio Andrés recorrió el río, habló con los pescadores, supo que era Puerto Bogotá y luego lo escribió.
¿Cuál sería, ya conociendo todo esto, cuál sería la ruta por la cual nos deberíamos ir, Puerto Bogotá, en este contexto de crear identidad? Bueno, digamos que también para seguir un poco con el punto en el que estaba hablando Gerardo, digamos que digamos, las actividades de turismo y la promoción digamos, la promoción de la cultura local, pues siempre es, pues es un arma de doble filo, pero digamos que es posible a partir de eso. eh, Promover ciertas cosas que pueden ser bastante positivas para la comunidad de Puerto Bogotá. Y en ese sentido me parece importante lo que Gerardo hablaba. Eh, Además, bueno, porque, pues digamos, tomando en cuenta lo que yo decía al principio, como qué es lo que se toma como turístico, por ejemplo, en Honda. Entonces, lo que se toma como turístico, pues bueno, sí, pues está la parte colonial, lo cual es lindo, está el restaurante donde se vende pescado, pero pues digamos que se está invisibilizando un montón de personas, de comunidades, especialmente de Puerto Bogotá, que son los que están sacando el pescado del río, que son los que están trabajando finalmente, y que a partir de exaltar y visibilizar ese tipo de historias o ese tipo de saberes que pues digamos que no cumplen como con los estereotipos normales de lo que la gente cree que es patrimonio y lo que la gente cree que es turismo, explotar esa parte, pues eso trae muchos beneficios a las personas que están en la labor. Entonces, por ejemplo, pues digamos en mi tesis de grado, lo que yo intenté fue tratar de reconstruir una historia, un tipo de historia, a partir de los cuentos y de los relatos que los pescadores me daban. Digamos que en ese proceso en el cual comencé a recoger varios relatos, pues encontré una cosa muy bonita, y es que esos relatos dan cuenta de una forma de ver el mundo, y esa forma de ver el mundo es la que finalmente es la que hay que exaltar. Entonces es el conocimiento que se tiene sobre cada pescado, es el conocimiento que se tiene sobre las aguas. Digamos, una cosa impresionante que yo quedé fascinado de Puerto Bogotá es la manera como se dividen, digamos, sin necesidad de una ley tan coercitiva, sino como hay como una autorregulación comunitaria de la pesca, de cómo se dividen las camas, de cómo esas camas que son los pescaderos, o sea, que son los lugares de pesca, también tienen unos turnos, que esos turnos también tienen una lógica en específica, y que no requiere de como tal de un policía que esté diciendo, aunque hay veces que hay problemas con la policía, pero como tal hay una autorregulación comunitaria, lo cual es bastante bonito, que además nació en una época, que nació en un momento específico de la historia, en donde también es bien importante en Puerto Bogotá, cuando, por ejemplo, había un monopolio de la pesca en la zona de raudales. Entonces, crece la población, llega a todos los pescadores, y entre ellos mismos se autorregulan y crean todo un sistema social para poder llevar a cabo esa actividad económica. Pues al mismo tiempo, lo que yo decía de que es una forma de ver el mundo, es una forma también o sea, de relacionarse con los pescados, de relacionarse con el río, de relacionarse con las plantas. Pues digamos, encontré relatos bastante bonitos de cómo se diferencian toda la clase de maderas que hay en los bosques, de cómo se diferencia eh, los distintas aves, los distintos pájaros, y pues finalmente son visiones de mundo que en este momento son bastante necesarias para la sociedad. O sea, y es un aporte grandísimo que puede dar Puerto Bogotá al mundo, prácticamente. Más ahora, ahorita en esta crisis, digamos, que también hace parte de una crisis climática, ambiental, pues mucho más grande. Digamos que las enseñanzas que puede dar una actividad de la pesca como se da en Puerto Bogotá es grande, y que hay que visibilizar bastante. Entonces, en cuanto a las posibilidades de cómo actuar, de cómo trabajar hacia eso, pues está, y lo que yo propongo es siempre trabajar de un modo muy participativo, y digamos que es la mejor forma de hacerlo. Es en donde
se entienda que hay muchas versiones de la historia, hay muchas versiones del mundo, y lo ideal es llegar a consensos, y lo ideal es tomar en cuenta todas las visiones del mundo, entre más plural, y no pretender que sea una sola, sino al contrario visibilizar eso que nos permite relacionarnos de una manera más pacífica, más sin violencia. Claro, Sergio, una de las cosas bonitas que dice Sergio es todas esas dinámicas que se dan en el río. De hecho, en el principio de su tesis hay un relato, ya que habló de la policía, hay un relato de que la primera impresión en Puerto Bogotá fue cuando llegó a la carrera sexta y había como una discusión entre pescadores por eso, por las camas. Y usted vio a la policía, ahí la estaba leyendo hace poco. Sergio Andrés tampoco, o sea, no solo hizo esto, los relatos, sino también describió que era una atarraya, que era un cóngolo, que eran todos los artefactos del río, describió los paisajes que habían allí. Y pues no sé si la pueda compartir Sergio Andrés la tesis, pero es maravilloso leerlo. Y también estuvo con personajes importantes de Puerto Bogotá, por allá los pescadores que en esa época, que pues, Norberto Aguirre estuvo dentro de la tesis, Álvaro Garay estuvo dentro de la tesis, pescadores más de abajo, no recuerdo el nombre en este instante, Ovidio Guzmán, mi abuelo, también fue parte de la tesis, y muy bonita esta tesis, porque es importante, y pues creo que si alguien se atreve a leerla va a quedar encantado de todo lo que Sergio Andrés hizo, y pues quiero también felicitarlo aquí en nombre de todo Puerto Bogotá. Muchas gracias. Gerardo, hay dentro de esto, hay dos panoramas que nos plantea Sergio Andrés. El panorama de vender, el panorama bonito, el de la élite, el que viene el turista de dinero a aportar a la sociedad, que llega aquí, y el panorama de nosotros, el que debemos saber nosotros, y que quizás no se le cuenta a nadie, pero que existió, pero que se debe saber, el que viva aquí, Puerto Bogotá, se debe saber qué ocurrió. Esa forma de decir, vendamos la idea de Honda y Puerto Bogotá, ¿cómo la relacionamos con la otra forma de sepamos qué pasó y sepamos quiénes somos? Bueno, pues lo que ha pasado, todos los eventos que han sucedido, unas épocas muy bonitas, unas épocas no tan bonitas, épocas de violencia, todo eso ha hecho y ha forjado que nosotros seamos lo que somos hoy. ¿Sí? No podríamos tratar de ocultarlo. Y yo creo que parte de avanzar como sociedad y de buscar un crecimiento empieza por eso, por entender qué fue lo que pasó, por qué pasó y saber que tal vez algunas cosas que no sean tan honorosas, igual hay que aceptarlas porque hacen parte de todos nosotros. ¿Sí? Eso nos ayuda simplemente a entender cómo llegamos al punto en donde estamos en el hoy. Generalmente solemos pensar en el presente y en el futuro. El presente es lo que hay y el futuro es lo que nos queda. ¿Sí? Pero el presente es una consecuencia del pasado. Entonces, eso hay que enmarcarlo dentro de lo que nosotros somos. Es claro que dentro de nuestra sociedad existen algunas cosas que pues, todos quisiéramos que no existieran. Hay algunas cosas que no son tan bonitas de nuestra población. Sin embargo, pues eso día a día creo que como sociedad tenemos que trabajar en mejorar ese aspecto. Sin embargo, la imagen que nosotros tenemos y la identidad que nosotros creamos tiene que estar basado en lo bueno que nosotros tenemos como sociedad. ¿Sí? Porque no sería prudente ni sería realista decir que tenemos que ser una sociedad perfecta. Lastimosamente no es así, ¿no? El ser humano no es perfecto y pues por ende la sociedad tampoco nunca lo va a llegar a ser. Hay que encontrar qué es lo bonito que nosotros tenemos como sociedad. Y cuando hablo de bonito son esos valores que nosotros tenemos, esos valores que como sociedad nos caracterizan. A mí qué me gusta de los demás, qué es lo que me gusta de mí como integrante de mi población. Y eso es lo que yo tengo que tratar de venderle al mundo. Hace unos días tenía la oportunidad de estar en una charla que nos ofreció un amigo
y era con respecto a un caso muy particular, que es el caso de la India. La India es un país que todo el mundo pues tiene alguna idea de ese país. Es un país muy grande, es un país muy diverso, y esta persona nos hacía unas preguntas muy interesantes para ver nosotros qué sabíamos de la India. Y todo el mundo coincidía con lo mismo. Entonces hay unos videos hermosos de la India y la fauna y la cultura y lo que saben, sus creencias, sus religiones, sus dioses, y es una vaina fenomenal, supremamente impresionante. Pero India es un país que tiene también un aspecto social supremamente precario. Allá hay una pobreza impresionante, es la pobreza más absurda, yo creo que hay en el mundo. No por eso India no tiene una identidad, y no por eso los indios no se aceptan como son. Ellos, por el contrario, son supremamente orgullosos de lo que son, y ante el mundo se ven como superiores, que yo creo que es algo extremista, pero a mí me fascinaría que como hondanos y porteños nos sintamos superiores a los demás, porque pues no es el camino adecuado. No, la idea no es que aquí creemos una sociedad egocéntrica, pero hace parte de lo que significa querernos como población. Entonces esos dos aspectos se deben integrar, de una u otra manera tienen que ir de la mano, el uno aceptando lo que somos y, si es necesario, planteando trabajos para superarlo, y en el otro simplemente resaltando esas cosas bonitas que somos. Tienen que ir de la mano. Vale. Gerardo, en este análisis pues, de esto malo, pues hay muchas cosas que pasaron: la violencia, el paramilitarismo, la cultura de la mafia, cosas que pues quizás de lo cual no nos hacemos muy orgullosos. Y ocurrió en las dos poblaciones, Honda y Puerto Bogotá. Y de lo bonito, pues han salido personas maravillosas de nuestra sociedad y ha ocurrido grandes acontecimientos allí. Sergio, usted que pudo estar aquí, analizar la sociedad, escribir y tomarse esas horas y horas allí en el cuarto, cerrado con su lucecita, era escribiendo toda la noche y escriba y escriba. Me acuerdo muy bien. Y ¿cree que es difícil crear esta identidad, ya que tuvo el honor de compartir con nosotros como población? Sí, no, para nada. O sea, al contrario, me parece que, o sea, que es un contexto demasiado amigable para hacerlo. Digamos, yo no sé si pueda leer ahorita un fragmentico de Don Ovidio de la tesis. Ah, bueno, dale. Como para poner de ejemplo, aquí lo tengo bien referenciado. Espérate que ahora se me perdió. Pues no, o sea, lo que me encontré en Puerto Bogotá haciendo la tesis fue mucha sabiduría de las personas. Y esencialmente de Don Ovidio, que es su abuelo, que me dejó deslumbrado con, con todas las cosas, y por eso quiero leer como ese fragmentico. Es una parte de o sea, es un relato, que está parte de la tesis. Entonces, yo sé lo que pasó y cómo se formó lo que es Honda. Usted ahorita puede ver que todas las lomas que rodean ese sector tienen la misma altura, todas están cargadas de arena y tienen el mismo nivel de agua. Y usted solo puede ver que hay dos tipos de tierra, la que es la tierra y la que es la arena. No hay capa vegetal, esa dura mucho más tiempo en formarse, y arena hay por todos estos riscos. Hay lomas de arena de aquí hasta Armero. Y es que antes, cuando todo estaba cubierto de mar, se llenó de arena todo esto. La arena se transportaba por los volcanes y es por eso que tiene azufre. Esa arena no se puede mezclar con hierro porque lo pudre. La arena que sirve es la que pasa por la quebrada, que ya viene lavada. Cuando el mar empezó a secarse, la arena fue formando todo un plano como en Armero, y si vio que después de la avalancha quedó todo plano. Armero era como Honda, tenía varias colinas y abajo la plaza. Estando todo plano, empezó a pasar el agua, y con el paso de los años esa agua se fue llevando el barranco y fue abriendo camino. Los ríos cada vez están más profundos en el barranco. Es por eso que se formaron todas las lomas de aquí cerquita, porque el río las fue formando. Es por eso que todas tienen la misma altura. Entonces, traigo a colación este relato que me parece hermoso. Yo creo que es de los más lindos que pude haber recogido en la tesis, y es porque, digamos que la explicación que da Don Ovidio
bajo las cosas que él pudo aprender en su vida, se parecen mucho al conocimiento que se tiene la geología en este momento, en donde finalmente el paisaje es formado a partir del río, en donde los sedimentos están arrastrándose, unos son lavados, a partir de su experiencia sabía qué arena es la que pudre, qué arena es la que no, y un conocimiento genial del paisaje. Entonces, lo que yo encontré en Puerto Bogotá es mucho saber, y realmente por eso pues la tesis se titula pues un reconocimiento del saber y la técnica, porque finalmente ese saber no es gratis, no es de la noche a la mañana, sino que es un saber que es construido y que es reproducido, al mismo tiempo también es creado, porque digamos también hay mucha imaginación, hay muchas formas en las que se crean. Entonces es un contexto muy amable en donde las personas saben y es un saber que está ahí y que hay que indagar muchísimo más en ese saber. Y digamos que ese saber es importante porque uno ahora ve propuestas políticas en donde dice lo importante es la educación, por ejemplo, la educación escolarizada, y digamos en el caso de muchas personas, como personas salen a la ciudad finalmente a estudiar, digamos, a adquirir el conocimiento que da la academia, pero digamos que todo ese saber que no es valorado, porque no está en la academia, porque finalmente es de los abuelos, que además digamos, ya se están muriendo, pues ya todo eso está ahí, y pues que hay mucho trabajo por hacer. Entonces realmente sí creo que es un contexto demasiado amigable para, o sea, hay de dónde trabajar, mucho donde trabajar. Sí, Sergio, esto que hablas, podríamos también decir, hay bastante gente que en este momento, y sé que habló con esas personas, pues ahorita resalta lo del abuelo, pero sé que habló con muchas personas y mejor dicho, quedó impresionado de todo lo que ha pasado durante la historia, se dan cuenta empíricamente se dan cuenta de todo lo que pasa, se acomodan a esa situación, crean sus propias tecnologías de pesca para vivir, para todo, y ahí avanzan como sociedad, en ese caso, pues en esta época como pescadores. Pero aquí en Puerto Bogotá hay mucho material que no se ha visibilizado y muchas personas que tienen demasiadas cosas que contar. Es por eso que pues, queremos hacer esta campaña y es por eso que queremos realizarla. Gerardo, crear identidad dentro de una sociedad que, como usted lo plantea y alguna vez se lo escuché en una de nuestras noches ahí hablando, usted decía, mire, acá en Puerto Bogotá hay un gasto. Hay un gasto en jóvenes que llegan hasta cierto tipo de edad y se van a la ciudad a hacer su vida. ¿Cómo plantear esa identidad si es que se nos están yendo claro, por falta de oportunidades? ¿Cómo mantenerla? Hay un ejemplo pues muy curioso. Cuando yo entré a la universidad, yo creo que de cerca de 30 estudiantes que éramos en un aula, el 80% no eran de Bogotá, sino que íbamos de diferentes partes del país. Pues estaba yo que iba de Honda, había unos que venían de Santander, muchos de Boyacá, pero me parecía muy curioso dos compañeros, que uno era de Santa Marta y el otro era de Medellín. Estas personas, pues dejando a un lado la parte académica, para no nombrarla, su personalidad era supremamente arrolladora y era impresionante porque llegaba al punto que todos los que andaban con el costeño, a los 6 meses estaban hablando como costeños. Y el paisa se consiguió una novia y a los 3 meses la muchachita estaba hablando como paisa. Y enamorados de la cultura de ellos. Entonces, yo creo que más que cuidar nuestra identidad, es forjar una identidad fuerte, una identidad que sea definida, que sea sencilla, que sea fácil de asimilar, tanto para nosotros como integrantes de nuestra población, como para cualquier persona que se acerque a nosotros. Si nosotros logramos forjar una identidad fuerte, sencilla, esa identidad se va con nosotros hacia donde nosotros nos podamos ir, y cuando lleguemos a ese lugar, probablemente va a contagiar a otras personas, que es lo que lograron esas personas en su momento, que fue una experiencia que me pareció
particular. Claro, Gerardo, y eso lo tenemos que vivir quizás, y lo tendremos que vivir quizás varias generaciones aquí en adelante. Ojalá pensemos en nosotros mismos y no en irnos. Hay personas que nos están viendo, hay personas que le escriben, Sergio, qué milagro volverlo a ver por ahí en el Facebook Live. La profesora Emilce Hernández Bravo, ella hace parte de la Generación por la Dignidad. Muchas gracias por estar atenta, profe. Dice cordial saludo a don Ovidio, gracias por participar en esta importante tesis. Ingeniero Gerardo, nuestra gratitud por aceptar la invitación. Muy importante tu aporte a la cultura de Puerto Bogotá. Guillermo Ávila nos dice la identidad, Guillermo, un amigo acá de Puerto Bogotá que tiene una droguería, la identidad se construye a través del tiempo. Nuestros padres responsables hacen parte de nuestra identidad, nuestros profesores hacen parte de nuestra identidad, nuestra cultura hace parte de nuestra identidad. Una frase que aprendí en mis tiempos de estudio fue, el trabajo dignifica al hombre, la dignidad también hace parte de nuestra identidad. Es triste cómo también esa identidad, también muchos seres humanos con el tiempo pierden esa identidad. Ya lo dijeron los panelistas, valorar y querer nuestro pueblo también hacen parte de nuestra identidad, mostrar lo bonito que tiene nuestro pueblo, la pesca, por ejemplo. Fui pescador un tiempo y me siento orgulloso de haber trabajado en el río. Gracias, Guillermo, por su aporte, creo que es muy, muy importante dentro de esta discusión. Existen más aportes de más gente, ya ahorita me las pasan y vamos a seguir. Quiero que nos cuente más, Sergio, sobre su tesis, que es muy importante, Sergio. Alguna otra cosa que pudo evidenciar en esa tesis. Bueno, esta tesis fue hecha en el 2013, para los que sepan. En el año 2012-2, el semestre 2 de 2012, Sergio vivió en Puerto Bogotá durante un tiempo y pues la pudo sacar y en el 2013 la presentó a la Universidad Nacional. Sí. ¿Qué otra experiencia, Sergio, en Puerto Bogotá? Sí, bueno, pues digamos que todo el proceso de la tesis para mí fue un aprendizaje total desde que llegué. Pues en teoría y lo quise retratar en la tesis también, como en los distintos capítulos yo me autonombraba como el desconocido, luego como el estudiante. Finalmente pues quise como siempre tener como una actitud de escucha, de escucha y de aprendizaje, porque yo sabía que lo que había aprendido en la universidad pues realmente no es que me sirviera de mucho. Sobre todo para botar esa atarraya que nunca pude hacerlo. pero digamos que me pareció un ejercicio bonito que al final pues quise escribirlo de una forma amena, como para que la gente la leyera, para que no quedara como si fuera una tesis en una biblioteca que nadie cogiera, sino pues quería que efectivamente fuera leída por las personas de Puerto Bogotá. Pues digamos que mi tesis avancé en algunas cosas, como pues con todo el saber de los pescadores. Sin embargo, soy consciente que todavía falta mucho por hacer. Falta visibilizar, por ejemplo, todo lo relacionado con la cocina, o sea, digamos, si estoy trabajando la pesca, yo trabajé solamente un pedazo en donde es el saber que las personas tienen para coger el pescado, y de ahí del pescado a que termina hay todo un proceso que no se ha reconstruido, como cómo se arregla, cómo se cocina, qué recetas hay, digamos, toda esa parte falta trabajar muchísimo. Al mismo tiempo, pues digamos que también sería interesante, o sea, mi idea con la tesis en un principio fue tratar de hacer una historia que fuera de muy larga duración, como yo soy arqueólogo, entonces en últimas nosotros sacamos muchos objetos arqueológicos como espinas de pescado, muchos huesos de pescado, que finalmente uno los identifica y al momento de ver las gráficas, pues uno dice, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Por qué me salió más Boca Chico que Nicuro? ¿O porque aquí en este lado me salió más Bagre? ¿Y porque el Bagre antes era más grande y más pequeño? Entonces, digamos que todo eso que recogí en la tesis me ayudó a entender
y ayuda a entender en general a toda la arqueología pues de entender de que esos materiales que uno saca son producto de una acción humana y realmente son producto de una gente que vivió en ese momento y que para poder pescar un bocachico es necesario saber que el bocachico es resabiado y que no se puede pescar con todas las técnicas que hay, sino que hay unas mucho más efectivas que otras, que si quiero pescar bagre, pues prefiero de noche, que si quiero digamos, hay mucho saber en cuanto a los pescados. Así, pues digamos, también hay muchos pescados que ahorita ya no, que están extintos y que los pescadores recuerdan que antes que salían un montón. Entonces, pues digamos, con respecto a mi tesis, me parece que todavía queda mucho por ahondar para entender y para construir una historia, digamos, mucho más plural, mucho más amena. Pues no solamente historia colonial, que es lo que normalmente siempre se trabaja de onda, sino pues historia hispánica, pero también de lo etnográfico, es decir, es una población humana que ya sea Puerto Bogotá o ya sea Honda, yo me acuerdo que la profe me decía, la profe Milsen me decía en algún momento, y también otros profesores en el colegio, pues como que finalmente el río Magdalena separa a Honda y Puerto Bogotá, pero bajo otro punto de vista es lo que los une, y como unas poblaciones humanas que están en torno a un río que además es súper importante en Colombia porque pues, se convirtió en la puerta de entrada en Bogotá por mucho tiempo, digamos que es un punto bastante estratégico, como una sociedad que estuvo todo el tiempo interactuando con ese paisaje, pues ha podido vivir y se ha podido desarrollar. Entonces me parece pues, que es un sitio bastante bonito para trabajar y para seguir entendiendo. Y pues qué bonito sea pues que normalmente los que han tomado la batuta han sido personas de afuera, pues que me parece excelente, me parece genial que sean las mismas personas de Puerto Bogotá y de Honda pues que se hagan cargo. Igual hay que resaltar mucho el trabajo del profesor Tiberio Murcia, que me ayudó también un montón y digamos que él ha trabajado un montón en el tema. Eh, pero igual falta, o sea, la idea es seguir, la idea es seguir y anclarlo a planes curriculares con el colegio. Hay temas por los cuales trabajar muy chéveres. Claro, Sergio. Dos cosas que dice Sergio importantes y son el que aquí hay que contar, hay que hacer, que aquí no debemos esperar que nos lleguen a decir cómo debemos construir nuestra identidad, cómo debemos celebrar nuestra identidad, cómo se le saca platica a la identidad, cómo vivir o cómo no vivir. Debemos nosotros mismos hacerlo. Dice Loni Villabón, nos dice Loni, no sé dónde está Loni, creo que en el Caquetá, algo así. Amo a Puerto Bogotá, por favor digan que somos porteños. Loni, también lo necesitamos a usted porque hay una historia, una época de Puerto Bogotá del deporte. Loni era parte del equipo Nicuros de softball, el deporte que pues, nos gusta aquí también a los porteños. Y muchas gracias por su aporte, Loni. Emil Hernández dice, Sergio Andrés, por favor, recuérdanos el nombre de la tesis, la podemos descargar en línea. Gracias por orientarnos para leerla. Sergio, ¿se puede descargar esa tesis? ¿Está por ahí? Sí, pues todavía, pues la verdad es que como en ese tiempo no habían tantas herramientas digitales, yo no la tengo, o sea, ahorita se puede consultarse en la universidad, pero pues sí tengo pensado en algún momento que se pueda descargar virtual, no he hecho la tarea, pero Bueno, sí, claro, listo. sí. Listo, Sergio, ahí le queda esa tarea. Y por último, Alicia León nos dice, teniendo en cuenta que Puerto Bogotá hace parte de las unidades económicas de la cuenca del río Magdalena, que tiene caso el 50% de la actividad pesquera artesanal del país, ¿de qué manera la política integra para el desarrollo de la pesca sostenible en Colombia del Ministerio de Agricultura y el programa de pesca y acuicultura del 2018 ha impactado, favorecido e implementado sobre Puerto Bogotá? ¿Se han desarrollado procesos participativos e incluyentes con la población? ¿Cuál es el panorama actual de las políticas públicas en pesca? Se incluye dentro del... Bueno, creo que la pregunta quizás es para el tema administrativo. Sergio Andrés es antropólogo, hizo un trabajo muy bonito aquí en Puerto Bogotá. Nos evaluó, nos escribió y nos pasó a la historia. Pero pues estas preguntas creería que es otro escenario en el que creo que se hace
Y bonito que nos pregunte eso, las tendremos en cuenta para cuando hagamos un escenario político, administrativo y tener todos estos temas en cuenta. Bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es la campaña de la Generación por la Dignidad y en la cual Gerardo, pues, si quiere nos cuenta un poquitico o no sé? Bueno, digamos que la idea es arrancar, ¿no? La idea es hacer algo, la idea es que apuntemos hacia donde necesitamos llegar, que es identificar cuáles son los valores y qué nos caracteriza, nuestra identidad, ¿sí? Esto es un trabajo que no se hace en un fin de semana, esto es algo que va a llevar un tiempo. Eh, Particularmente, yo quiero que todos tengan en cuenta y tengan muy claro, tal como lo está diciendo Felipe, que la idea es que nosotros mismos tengamos nuestra identidad en nuestras manos, que nosotros determinemos cuál es esa identidad que nosotros tenemos, que nosotros la creemos. Y por ello estaba leyendo que la identidad lastimosamente también se puede imponer. Entonces hay muchas sociedades en donde tienen identidades impuestas. Son unos métodos un poco más rigurosos y tal vez que generan mayor impacto a la sociedad, pero de una u otra manera se puede hacer. Sin embargo, nosotros tenemos que crearlas nosotros mismos. No podemos permitir que otras personas vengan y nos digan cómo somos nosotros, quiénes somos nosotros, porque es que ¿quién más va a saber de nosotros que nosotros mismos? Ya he repetido varias veces la palabra nosotros, pero es importante que nos quede el mensaje. Los únicos que pueden saber quiénes somos nosotros, porque nadie más nos conoce mejor como yo conozco a mi vecino, como yo conozco a mi sociedad, como yo sé que se comporta mi ciudad. Yo sé cómo son la problemática, yo sé cuáles son los beneficios de estar allá, de no estar, en fin. Pero bueno, la metodología de la actividad sí se la dejo a Felipe. Listo, Gerardo. Bueno, ya Sergio Andrés dijo esto no es de la noche a la mañana, ya Gerardo dijo esto no es mañana que la vamos a tener o en un mes o en un año, no. Esto es una construcción que vamos a hacer pues desde la Generación por la Dignidad y queremos arrancar, como dice Gerardo. ¿Cómo vamos a arrancar? Vamos a hacer dos modalidades muy bacanas y bonitas. Acá los jóvenes quiero que se unan, ya invité a varios jóvenes de Puerto Bogotá, están muy animados en hacerlo. ¿Cómo es? Vamos a arrancar a partir, bueno, disculpen, tenemos que hacer y unir al profesor Tiberio, ya creo que se están comunicando con él, ha estado un poquito ocupado porque el colegio pasó a la virtualidad, entonces eso es un problema para los profesores también. Entonces, vincular al profe Tiberio, ¿para qué? Vamos a dividir la historia de Puerto Bogotá en épocas. Estas épocas pues yo creo que muchas personas tienen abuelos que han estado en esas épocas, que saben qué épocas son, ¿no? Entonces, vamos a tratar de dividirla en épocas. La llegada de la violencia, las personas que ya habían, y vamos a construir relatos. ¿Cómo lo vamos a construir? Lo vamos a hacer cada miércoles, vamos a construir la época, los miércoles, vamos a esperar e incentivar a la gente para que nos envíen sus videos contando relatos de aquella época. Ahí está la labor de los jóvenes, de todos los jóvenes de Puerto Bogotá. Está ir donde el abuelo y decirle, abuelo, mire, estamos construyendo bacano una historia, vamos a construir un relato y venga, abuelo, vamos a registrar esto. Si quieren el video, si quieren me lo pasan, yo voy allá donde ustedes están o cualquier persona de la Generación por la Dignidad la pasa y vamos a construir un video con todos estos relatos de aquella época. Cuando salgamos de esta época pasamos a la siguiente. Presentamos el video de la anterior época y así vamos sucesivamente creando historia, creando relato, creando algo muy, muy hermoso y algo que no sabemos, que la gente cuente y eso es muy, muy bacano. Yo no sé, yo personalmente yo me siento al lado de mi abuelo a escucharlo y puedo durar horas. Así me lo haya contado ayer, vuelvo y lo escucho y es muy, muy bonito. Y la segunda actividad es hay unas plataformas para hacer concursos de cultura general, o bueno, quizzes, las universidades las utilizan para quizzes. Entonces lo vamos a hacer en línea, vamos a jugar con la cultura, vamos a ver quién sabe, quién no sabe, vamos a jugar e interactuar con la gente y sería muy, muy bacano que todos estuvieran ahí y todos fueran parte de estas dos actividades. ¿Listo?
Bueno, ¿qué le parece, Sergio, la actividad? Para empezar, ¿no? Disculpe, Sergio. Para empezar, ¿no? Esto no se construye mañana ni nada. Para empezar, esto va a ser las dos actividades que vamos a hacer. No, a mí me parece genial y que quede el registro audiovisual me parece perfecto, que sean las mismas personas que cuenten bajo las palabras que quieran utilizar, con toda la creatividad que quieran hacer, a mí me parece muy genial. Y pues saben que conmigo cuentan para lo que sea, si necesitan ayuda o lo que sea, estoy también muy atento. Vale, gracias, Sergio, por su ayuda. Gerardo ya la conocía, pero bueno. No, a mí me parece genial, me parece muy interesante y pues más interesante me parece que muchas personas se nos unan. eh, Necesitamos el apoyo de mucha gente. Esto solamente tiene éxito si lo hacemos todos. Si involucramos al abuelo, involucramos al tío, a nuestros hermanos, a todo el mundo. Esto no tiene tintes políticos, esto no tiene sino una ideología clara, perdón, tiene una visión clara y una finalidad establecida que es conocernos. Y por eso necesitamos que todos participen. ¿Sí? Yo personalmente, pues yo estoy en Bogotá, lastimosamente, pero yo tengo que hacer partícipe a mi familia, a todos los conocidos, entonces es muy interesante, yo estoy muy emocionado. Vale, gracias, Gerardo. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Quiero que nos den un mensaje cada uno de ustedes a Puerto Bogotá, a Honda, a la región, y quiero pues nos alienten a construir nuestra identidad y a ser cada día mejores. No sé quién quiere empezar, Gerardo. Sergio. Bueno, pues no, el animarlos a que lo sigan haciendo. En serio, es un trabajo que vale mucho la pena y bueno, hacerle con toda porque realmente es mucho lo que Puerto Bogotá tiene que mostrarle al país en general. Entonces, pues muchos ánimos, me encanta que sea participativo todo y pues reitero mi disposición a colaborar con todo. Vale, gracias Sergio, gracias por asistir a esta tertulia. Un abrazo, sabe que mi familia lo quiere mucho, lo estima y pues en cualquier momento tiene que venir a Puerto Bogotá, bueno, cuando pase todo esto. Aquí todos lo estimamos. Gerardo. Bueno, nada, yo siempre me he clasificado como un apasionado y un enamorado de mi región. Yo ya llevo bastantes años fuera de las calles que me vieron crecer, pero aún así no se me salen de acá del corazón. Yo a donde voy, donde tengo la oportunidad, yo digo de dónde soy, de dónde vengo, en dónde crecí. Y yo sé que no soy el único, yo sé que comparto esa similitud con mucha gente, con muchas personas que también aman los suelos que nos vieron crecer, que aman nuestro puente, que aman nuestro río, que aman nuestras costumbres. Y nada, yo vuelvo y dejo extendida la invitación para que nos acompañen en esta actividad, para que nos ayuden, para que esto sea más participativo, para que sea de todos. No solo, esto no es de Felipe, no es de Gerardo, no es de la generación, esto es simplemente del puerto y de Honda. Y nada, gracias ahí por la invitación como panelista eh, y estamos ahí trabajando. Vale, muchas gracias Gerardo, muchas gracias Sergio. Gerardo, muchas gracias por asistir. Sabemos que está muy ocupado en sus cosas, en sus estudios. Creo que ya pronto se gradúa. ¿Sí? Vale. Sí, sí, eso es chisme, pero sí, ya casi. No, pues todos nos sentimos orgullosos de los logros de cada uno de nosotros como porteños hondanos. Bueno, para concluir esa tertulia, podemos evidenciar que en Puerto Bogotá hay mucho que contar. Puerto Bogotá es una población en la cual hemos nacido, nos hemos criado, nos hemos hecho, no solo para vivir, para a veces sobrevivir también, sino para reírnos, para jugar, para disfrutar de los cuentos, bueno, suena feo, pero bueno, los chismes, el cuento, el nuevo acontecimiento que pasa.
y es muy bonito. Y si ustedes, yo he tenido la oportunidad de traer personas como Sergio, bueno, traer no, personas que vienen, he traído amigos, y pues dice, uy, qué bacano hablar allá con sus amigos de la esquina, qué bacano conocer los pescadores, qué bacano ir a tal lado, y cosas que en el día a día nosotros no nos damos cuenta que existen. Por ejemplo, saludar acá cuando salimos de la cuadra y saludamos a los vecinos. Usted va a Bogotá, va a cualquier lado, hay personas que no saludan, uno sale de su apartamento, no saluda a nadie, y son modos de vida que nos construyen, son y que nos hacen mejores personas. Acá estamos muy juntos, acá somos una sociedad muy jocosa, muy bonita. En Honda también hay una sociedad bien bacana, y la intención de la Generación por la Dignidad no es crear para la Generación por la Dignidad, sino crear para Puerto Bogotá, crear una identidad. Y creando la identidad, ¿qué podemos hacer? Creando la identidad, la Generación por la Dignidad, primero se va a sentir orgullosa, y segundo, va a ser pues un grupo de jóvenes o de personas, va a ser que nos incluyamos en lo que es Puerto Bogotá. Eso es lo que generamos, eso es lo que queremos generar, como nuestra filosofía lo dice, generar nuevas formas de construir sociedad. Así que la invitación es a que nos unamos en torno a esto y nos vamos a divertir. Yo sé que cada día que salgamos los miércoles o los lunes o como lo tengamos planeado, la plataforma de preguntas, nos vamos a divertir y nos vamos a unir y nos vamos a sentir más porteños. Hay una historia que contar. Hemos pasado de familias que llegaron aquí por la violencia bipartidista, familias que se hicieron, como lo dijo Sergio, se autorregularon ellos mismos en torno al río y las camas, familias que pasaron momentos difíciles, luchas por el pescado, por la Asociación de Pescadores, luchas políticas de liderazgo. Hemos pasado un tiempo duro del paramilitarismo, donde encontrábamos muertes en las esquinas, encontrábamos mafias, encontrábamos el duro, entre comillas, de aquella época, y se alababa a esta persona. Hemos pasado muchas épocas que nos tienen hoy como somos. Entonces, a eso queremos llegar. Que hoy, cuando terminemos toda esta campaña, digamos, yo soy así por esto, yo soy así por aquello. Entonces, esta es la invitación. Esto es Tertulia, un espacio libre de opinión. Quiero que nos unamos, quiero que estemos atentos a lo que la Generación por la Dignidad quiere hacer, y seguramente nos divertiremos y seremos más felices si conocemos de nosotros mismos. Muchas gracias, espero volverlos a ver el próximo domingo, y gracias, profe, por la felicitación ahí de cumpleaños. Un abrazo a todos, adiós. Vale, feliz cumpleaños.